4 años incluso tratamos de hacer una plática que se diera en este lugar por el tema, ¿no? En ese entonces la verdad es que cuando yo decía la palabra Bitcoin, pues bueno, absolutamente nadie, ni siquiera había que darles toda la charla, ¿no? Para empezar. Hoy pues dices Bitcoin y pues ya la gran mayoría sabe de qué estamos hablando, ¿no? Que pues bueno, en lo personal me da mucho gusto. Y bueno, pues comencemos. Em, yo me topé con Bitcoin en, en el año del 2011 aproximadamente, ¿no? Es una tecnología que pues me encantó. En lo personal siempre he tenido mucho gusto por todo lo que es la tecnología. Tuve la suerte de aprender a programar desde los 7 años y de manera autodidacta. Y una de los lugares que propició esas ganas para seguir estudiando incluso esto, pues fue aquí precisamente en Dejezca, ¿no? Desde muy chamaquito aquí tuve la oportunidad de estar un par de veces y desde entonces la tecnología me ha encantado, ¿no? Tengo la suerte de ser uno de los primeros usuarios de Internet en México y en el año del 2011 me topé con esto. Desde que lo vi, pues me encantó. Me encantó la idea de dinero digital. De hecho, mi tema de tesis en su momento fue un esquema muy parecido a lo que es hoy PayPal, ¿no? Em, lo primero que me llamó la atención fue el hecho de que podíamos llegar a tener una divisa, una moneda que no tuviera un banco central. Entonces me puse a estudiar y me topé con el white paper de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto pues es el creador de esta tecnología, que es un seudónimo. Él emitió este white paper de 9 páginas en, en el 2008. Y en enero del 2009 él sube el proyecto a una red que se llama GitHub. Para los que no son muy técnicos, GitHub es una especie de Facebook, donde en vez de que la gente suba fotos, ahí sube código fuente. Entonces sube este código fuente junto con su white paper y inmediatamente tuvo una aceptación en la red de hackers y desarrolladores muy especial, ¿no? En el 2009 empieza el primer latido, por así decirlo, de Bitcoin. Se crea lo que se llama el bloque Génesis, que es la primera cadena de bloques, ¿no? Y se empiezan a crear los primeros Bitcoins. Eh, Satoshi Nakamoto en este white paper lo describe muy claro. Quiero crear un sistema de dinero punto a punto donde no exista una entidad central. Anteriormente habían habido una infinidad de intentos de crear un sistema digital de dinero. Sin embargo, no se habían logrado porque no se había podido resolver el gran problema del doble gasto. Es decir, que alguien que tuviera 10 bitcoins pudiera llegar a gastar solamente los 10, ¿no? Y Satoshi Nakamoto, de una manera sumamente ingeniosa, creó este protocolo en donde crea varias entidades. Por un lado están lo que le llama él los mineros. Por otro lado, que los mineros tienen prácticamente, esencialmente dos funciones. La primera, de validar las transacciones, y la segunda, de meter dinero al sistema. Eso es básicamente lo que hacen los mineros. Y Bitcoin, como funciona, es que cada 10 minutos las transacciones que se hagan durante ese tiempo son selladas o guardadas en algo que se llama en cada uno de los bloques, ¿no? ¿Y dónde viene el concepto de la cadena?
La cadena viene, se le llama para asegurar, es decir, que en esos 10 minutos las transacciones que se hacen, esas transacciones se pasan a la red, ¿no? En esta red está el conjunto de mineros que están todo el tiempo verificando que esas transacciones sean válidas, y en esos 10 minutos se cierra, se le pone un candado con un algoritmo criptográfico que se llama SHA-256. Ahora bien, es un tema, empiezo con la parte técnica, es una parte compleja, pero vale la pena escucharlo. Yo me tardé, la verdad, tiempo, a pesar de que me dedico a esto, me dediqué tiempo en hacerlo, pero vale la pena por lo menos que lo escuchen. Y en esos, una vez, este algoritmo criptográfico en el cual está basado esta primera criptodivisa descentralizada, se llama SHA-256. ¿Qué es el SHA-256? El SHA-256 es un algoritmo que nos permite identificar de manera única cualquier objeto digital, ¿no? En este caso, todo este bloque de transacciones. Detrás del SHA-256 estamos hablando de que está el número 2 elevada a la 256ava. Todos nosotros diremos, bueno, pues es un número muy grande, ¿no? Y sí, en realidad es un número de 78 dígitos. Ese número es prácticamente inconcebible para todos nosotros. Estamos hablando de que si nosotros pudiéramos contar los átomos que hay en el universo que conocemos, este número es mucho más grande, exponencialmente más grande. ¿Y en qué radica la seguridad de Bitcoin? En que de manera aleatoria nosotros creamos un número en donde ahí van a estar guardados los Bitcoins. Entonces es prácticamente imposible que una persona o una computadora o un algoritmo, por medio de un ataque de fuerza bruta, detecte cuáles son esos Bitcoins, ¿no? Entonces, sin querer queriendo, este señor creó algo que nunca antes habíamos tenido en la historia de la humanidad, que es un sistema de consensos descentralizado. Esto no existía y es un parteaguas, ¿no? Porque a partir de ese momento, cuando yo pude entender lo que hacía esa tecnología, me di cuenta que tiene el potencial de transformar más nuestras vidas de lo que lo hizo el propio Internet, ¿no? ¿Y por qué? Si nosotros empezamos a aplicar esta tecnología muy curiosa no nada más como para mandar un valor, sino por ejemplo lo aplicamos en sistemas de votación, resulta que por primera vez podríamos llegar a tener un sistema de votación transparente y prácticamente inviolable, ¿no? Si nosotros aplicamos esta tecnología al sistema burocrático actual de, por ejemplo, un notario, ¿qué es lo que hace un notario? Un notario recibe unos documentos, da fe de que se hizo una operación, correcto, lo firma y lo pasa, ¿no? En un sistema burocrático, el que quieran, incluso un pago de impuestos, todo se trata de eso, de sistemas de confianza basados en una caja negra que pues debería todos confiamos en que las cosas suceden. Si aplicamos este sistema de cadena de bloques a todas estas operaciones, pues no nada más tenemos un sistema de confianza, sino tenemos un sistema de certeza, la certeza matemática de que algo sucedió. Por lo tanto, trasladamos un sistema de confianza y le quitamos el sistema de confianza a personas y se lo delegamos a un algoritmo matemático prácticamente incorruptible, ¿no? Entonces, es ahí donde viene esta trascendencia de la cual yo les comento que tiene el potencial de transformar más nuestras vidas de lo que lo hizo el propio Internet, ¿no?
hablar del Bitcoin desde el punto de vista económico, pues bueno, es algo que pues nunca antes habíamos tenido. Se habla mucho de que Bitcoin es una burbuja, de que es una tecnología, de que si ya reventó, etcétera. Quienes llevamos en esto del Bitcoin ya algunos años, este tipo, por ejemplo, esta caída que hubo en las primeras semanas del año, pues eso lo hemos vivido 6 veces, ¿no? Incluso a veces hasta cosas más dramáticas. Recuerdo bien cuando el Bitcoin de llegar a costar $30 volvió a un precio de 30 centavos, ¿no? ¿Y cómo fue que nació y que se le dio el precio? Pues es algo muy curioso, ¿no? Un buen día, una persona en un foro de discusión puso un post y comentó, la primera persona que me mande una pizza de Papa John's, le doy 10,000 bitcoins. Y hubo un valiente que dijo, bueno, pues yo le disparo la pizza, la pido online, se la mando a su casa y vengan mis 10,000 bitcoins, ¿no? Y así fue. O sea, ahí nació ese valor. Porque hay algo muy importante que nos da Bitcoin que nunca antes habíamos tenido desde el punto de vista tecnológico y digital, que se crea la escasez digital. Eso no lo habíamos tenido. Nosotros estamos acostumbrados, y habíamos estado acostumbrados, a que cualquier cosa que se digitaliza se puede copiar y se puede mandar por la red, ¿no? Pues les puedo decir que a la fecha no ha habido red que haya sido atacada más veces por tratar de copiar un Bitcoin. Y hasta ahorita no lo han podido lograr. Y o sea, es prácticamente imposible que se logre, ¿no? Entonces, ese concepto nace, escasez digital, ¿no? Y, pues bueno, así nació, se le dio un precio al Bitcoin. A todos nosotros, hackers que nos dedicamos a eso, se nos hace algo muy curioso, que tenemos algo que no lo podemos copiar. Se habla mucho, incluso yo entré en una controversia de que si el dinero que hoy tenemos es virtual o digital, ¿no? Desde mi punto de vista y después de la creación de Bitcoin, yo clasifico a las criptodivisas como dinero digital y a todo lo demás como dinero virtual, por varias razones. Entre ellas, por ejemplo, bueno, ustedes, aquí seguramente muchos economistas, además de que un Bitcoin no lo puedes copiar, normalmente en un mercado de Bitcoin, un Bitcoin es un Bitcoin. Si yo voy a una casa de cambio y cambio un Bitcoin, no le estoy dando una copia de un activo, como sucede con los bancos, ¿no? Si el día de hoy todos los mexicanos sacamos nuestro dinero del banco, pues ¿qué pasa? Pues ni siquiera, no existe ese dinero, es irreal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues los bancos pueden hacer algo que todos nosotros si lo hacemos, pues nos meten a la cárcel, que es vender dinero que no existe, ¿no? En Bitcoin no sucede eso. Es un sistema, por lo mismo que es un bien escaso, es un sistema, provoca un sistema deflacionario. Y provoca un sistema deflacionario también porque hay una cantidad limitada de Bitcoins. Los Bitcoins, la máxima cantidad de Bitcoins que van a haber son 21 millones de Bitcoins. Más allá de eso no va a haber, ¿no? Y los Bitcoins, como se los comentó anteriormente, pero vale la pena repetirlo porque son conceptos complicados, se crean en el momento que se validan las transacciones. Entonces, por un lado, tenemos a los mineros, que son gente que presta su equipo de cómputo para validar que esas transacciones sean reales, y en recompensa la red les da estos bitcoins, ¿no? Así es como Satoshi Nakamoto creó la introducción del dinero al sistema, ¿no? Un sistema muy ingenioso, porque todos quieren hacer minería y al mismo tiempo
al estar haciendo minería para tener recompensa de bitcoins, están provocando que esta red siga creciendo y siga funcionando y operando. Ahora bien, Bitcoin pues no es la única criptodivisa y no es la mejor. Después de que se creó Bitcoin hay una cantidad de criptomonedas tremenda, ¿no? Ha sido un boom espectacular. Hay monedas mucho más eficientes que Bitcoin, hay monedas mucho más rápidas. Sin embargo, Bitcoin fue la primera. Y, y es la más ineficiente. Un ejemplo de esto es, si yo ahorita, el día de hoy, le quiero mandar un Bitcoin a alguien, el costo de comisión es muy alto, ¿no? Apenas hace 3 días envié unos cuantos Bitcoins a una casa de cambio y tardó cerca de 12 horas en que llegaran esos Bitcoins y el costo de esa transacción fue de $15. ¿Por qué sucede eso? Hoy por hoy, la cantidad de personas que están utilizando la red de Bitcoin ha explotado y la red está saturada. Sin embargo, hay propuestas muy ingeniosas para poder que nuevamente la red de Bitcoin sea lo que fue hace algunos años y que no vuelvan a existir este tipo de cuellos de botellas. Hace algunos años a mí me tocaba ver operaciones por cientos de millones de dólares de un continente a otro a un costo, una fracción del costo, ¿no? Una de las grandes maravillas de lo que es Bitcoin y de las cosas que en lo personal me gustan mucho es que abre la puerta a un sistema de micropagos que nunca habíamos tenido. Bitcoin te permite enviar 1 centavo de peso si quieres, ¿no? Cosa que sería inviable en cualquier sistema tradicional. Otra característica muy importante es que el libro contable donde se registran todas las operaciones de Bitcoin está abierto a que cualquier persona lo pueda llegar a revisar, ¿no? Entonces, esto lo hace rastreable, pero al mismo tiempo es anónimo. Bitcoin es anónimo, pero es rastreable, ¿no? Entonces, nos permite una serie de aplicaciones, como les comentaba, que nunca habíamos tenido, ¿no? Un caso de uso muy específico que me gusta mucho comentar es una persona en Durango que hace un tiempo él quería abrir una tienda de abarrotes, ¿no? Digo, por métodos tradicionales, esta persona fue a pedir dinero al banco y pues, como ustedes saben, 64% de las personas de este país pues no tienen cuenta de banco. Por supuesto, no le fue aceptado el crédito y decidió recurrir a una plataforma de préstamos en Bitcoin que hay. Pues esta persona subió su proyecto, recibió fondeos de lugares pues increíbles, recibió $10 de Australia, $20 de Sudáfrica y así. El caso es que esta persona pudo llegar a abrir su tienda de abarrotes en ese entonces, pagó el dinero con sus respectivos intereses a todas las personas y hoy por hoy esta persona tiene 7 tiendas de abarrotes, ¿no? Y fue fondeado con esta tecnología. Son ese tipo de cosas donde yo veo a Bitcoin que hacen algo pues que nada más ningún otro mecanismo en ese entonces lo podía hacer, ¿no? Otro caso de uso muy específico es una persona que requería de hacer pagos a proveedores en la India, ¿no? Para él poder pagar a India, sus pagos llegaban a tardar incluso hasta 3 días en poder llegar a su destino, con un costo de comisiones, comenta él, a veces hasta de un 15% o en algunos casos hasta de un 20%, ¿no? A través de Bitcoin y con casas de cambio
aquí en México que hay, esta operación llega a tardar horas con un costo de comisiones extremadamente bajo, ¿no? No se diga en el tema de remesas, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, pues se abre esta, yo lo veo como un antes y después, un parteaguas de este tipo de tecnología en democratización de muchas cosas, ¿no? Em, eh, Digo, un caso también, yo me di cuenta, yo vivo en Zacatecas, bueno, vivo en una cabaña sustentable, en un bosque ahí, y mis vecinos es un ejido, ¿no? En este ejido hay 300 personas, y me toca ver, por ejemplo, un caso muy específico, una persona, una madre soltera, cómo tiene que viajar para ir por su apoyo de 700 pesos, caminar 10 kilómetros, ¿no? Con este tipo de tecnología, pues los pagos realmente deberían de ser, podrían ser inmediatos y sin costo de comisiones. Por ese caso, hace algunos años, inicié una arranqué una iniciativa ciudadana que le llamé el peso digital. Esta iniciativa ciudadana la llevé ante Banco de México con la idea de que México tuviera como un agregado monetario más, o sea, la versión digital del peso, ¿no? Digo, mucha gente en su momento me decía, pero pues ¿para qué? Pues ya existe el SPEI, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? 64% de las personas no tienen cuenta bancaria. Si México tuviera una entidad, utilizar esta tecnología, esta cadena de bloques, y que tuviera un sustento, un peso legal, pudiéramos llegar a tener aplicaciones verdaderamente increíbles, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, sería, podríamos llegar muy fácilmente a la utopía de cualquier sistema fiscal, que es el impuesto único, ¿no? Como de hecho alguna vez en su época aquí en México lo tuvimos, ¿no? Cuando existían el timbrado, pero de manera digital. Y es aquí donde se abre la puerta y las posibilidades a temas de emprendimiento, temas de fintech, por supuesto, ¿no? Donde oportunidades increíbles. Por ejemplo, en el caso específico del impuesto único, podríamos en algún momento dado, con esta tecnología, que vuelvo a repetir, ya existe y antes no, podríamos desde algún dispositivo electrónico hacer un pago de lo que yo quisiera, digamos con pesos digitales, y en ese mismo instante se podría estar cobrando 1 o 2% de carga tributaria, y la tecnología permite tal transparencia que pudiéramos llegar a ver a qué cuenta se va ese dinero, ¿no? Y en su momento, llevándolo más, podríamos ver incluso hasta bajo qué institución está el resguardo de ese dinero, y en su momento a qué servidor público tiene la injerencia sobre esos recursos y a dónde se van, ¿no? Entonces, a ese nivel, ¿no? Incluso me topé con un proyecto muy interesante en Argentina, con una persona que se llama Pia Mancini. Pia Mancini hace algunos años creó algo que le llama el Partido de la Red. Es un sistema, ellos quieren hackear la democracia, así lo llaman ellos, ¿no? Y han llegado a ganar algunos puestos populares y han hecho cosas muy interesantes, ¿no? Un ejemplo de esto es la persona que
que gana el puesto popular, por elección popular, tiene la firme convicción que todas las decisiones que va a ser en base a una plataforma. Entonces, ¿a qué voy con esto? Un ejemplo que, bueno, ella misma me lo dio. Nuestros votantes con esta aplicación pueden llegar a elegir en qué se gastan los recursos públicos. Nosotros publicamos ahí y les damos las opciones. Por ejemplo, tenemos tanto para alcantarillado, a qué se le da prioridad, alcantarillado o alumbrado, y la gente vota, ¿no? Las nuevas generaciones estamos acostumbrados a votar todo el tiempo, ¿no? Vemos una foto en Facebook, un like o no like, es un sistema de votación. Si nos topamos con la facilidad con la que se puede llegar a dar un voto, ¿no? Podemos aplicar este tipo de tecnología y hecho comentamos que en algún momento dado va a llegar el día, o por qué no podemos llegar al día en el que no tenemos por qué esperarnos 6 años a que una persona siga en ese mismo puesto. ¿Qué sucede si durante cierto periodo de tiempo todos vemos que de plano pues esa persona está tomando malas decisiones y le retiramos el voto, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se comienzan ya a gestar. De hecho, hay un movimiento anárquico, de anarquistas sumamente fuerte, ¿no? Que están apoyando, no solo apoyando, sino fueron los principales impulsores de Bitcoin, y ya están creando, literalmente están creando sus ciudades ya con este tipo de sistemas, ¿no? Y curiosamente, todo este gran grupo de anarquismo y de criptoanarquistas se juntan todos los años en Acapulco, ¿no? Y ahí andan, y me sorprende mucho, debido a que muchos de ellos arrancaron cuando Bitcoin pues valía literalmente centavos o unos cuantos dólares. Hoy por hoy tienen una capacidad económica impresionante, ¿no? Y están haciendo unas cosas sumamente disruptivas e interesantes. Y bueno, pues es un mundo, todo lo que está sucediendo en el mundo de las criptodivisas. Las primeras charlas que yo daba hace algunos años, pues nos juntábamos 15 personas, 20 personas, y hoy por hoy voy a las charlas, son 4,000 personas, ¿no? Todos los bancos, todos han invertido, han hecho inversiones importantes en este tipo de tecnología. Y pues va creciendo de manera exponencial, ¿no? Se habla mucho, les comentaba, de que pues Bitcoin es una burbuja. Lo que desde mi punto de vista yo veo como que Bitcoin es una tecnología, y sí se han creado burbujas, desde luego en Bitcoin, la acabamos de ver, ¿no? Un Bitcoin a $20,000 y a los días siguientes tiene una caída del 30-40%, ¿no? Pues eso es una burbuja, ¿no? Y principalmente creado por dos cosas. Finalmente acaba reducido en el precio y en un mercado. Al mercado, buena parte del mercado, lo mueven dos cosas: la avaricia y el miedo. Y bueno, es por eso que vemos este tipo de fluctuaciones tan fuertes, que haciendo una recapitulación de los últimos años, en porcentaje, este tipo de fluctuación que ha tenido Bitcoin cada vez es menor, mucho menor, ¿no? Hay estimaciones de que el Bitcoin va a poder llegar a valer en el corto plazo cerca de $100,000, ¿no? Y en fin, pues bueno, cualquiera puede decir esas estimaciones, ¿no? Pues no, nos va a tocar verlo seguramente, si eso va a ser o no. Y bueno, hay otras tecnologías muy muy importantes que vienen detrás de Bitcoin impulsando. Una de ellas es Ethereum, que propone el tema de contratos inteligentes.
Otra de ellas, otra tecnología muy importante que me gusta, otros proyectos, por ejemplo, es Cardano. Cardano también propone la parte de contratos inteligentes. Otra más es IOTA, ¿no? Golem, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para que me entiendan alguna explicación, les voy a platicar de lo que es Golem. Golem es una tecnología, es una cadena de bloques donde los incentivos no son validar transacciones, sino es prestar tu equipo de cómputo. De tal forma que si yo, como investigador científico, requiero hacer proyecciones en equipo de supercómputo, en vez de ir y rentar un equipo de supercómputo que me va a costar, que muchas veces son muy restringidos para instituciones de investigación, yo voy a la red, aviento mis algoritmos, todas las personas que están conectadas en esa misma red resuelven en conjunto este tipo de ecuaciones matemáticas y a una fracción del costo. Entonces yo pago por resolver de una manera muy granular solamente por resolver o por las horas y por los minutos, ¿no? Y todas las personas que están prestando este equipo de cómputo, pues son beneficiados con una criptodivisa, ¿no? Entonces son cosas que se pueden hacer que antes no se podían hacer. Me ha tocado, por ejemplo, un proyecto también muy interesante, ¿no? Que es que trata de disruptir el tema de propiedad intelectual, ¿no? Hoy por hoy yo tengo un invento, lo registro, mi patente, y al hacer eso, pues yo lo abro, ¿no? Con la propia cadena de bloques, permite hacer un ejercicio que le llaman Proof of Existence, en donde yo tengo un documento PDF que nadie quiero que lo vea, yo lo subo a la red, lo firmo y queda grabado que este documento en específico, sin ninguna alteración, tal cual, existió en tal fecha y en tal momento, ¿no? Entonces, eso en algún momento dado me abre la posibilidad para proteger lo que yo, quiera ahí proteger. Puede ser hasta una canción o lo que sea, sin divulgarlo. Entonces, son infinidad de aplicaciones que están habiendo en el momento que la tecnología, pues ya digo, en los últimos años ha transformado muchísimo nuestras vidas, ¿no? Le tomó a la radio 100 años en volverse masiva, a la televisión 50, internet en 20 años logró pues masificarse, a Facebook tan solo le tomó 10 años, WhatsApp, eso le tomó 3 años. Tenemos aplicaciones como Pokémon Go, juegos que tan solo en cuestión de semanas logró tener una penetración tremenda. Y si recapitulamos, todo lo que toca Internet lo vuelve digital, quita intermediarios y lo vuelve exponencial. Entonces, si hay algo que no había tocado, es el sector financiero. En el sector financiero se caracteriza por ser un ambiente sumamente regulado, ¿no? Y por lo tanto, un ambiente donde no hay, la innovación pues es muy mermada por el mismo tema de las regulaciones. Entonces, pues bueno, ahora con Bitcoin, con las nuevas criptodivisas, etcétera, que vienen, hoy, digo, mientras hablamos, se está trabajando aquí en México en la ley FinTech, que propone ya una manera regulada
de cómo operar. Y pues estamos ante un parteaguas desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, pues realmente yo quisiera, por el momento, creo que con esto concluir la presentación de lo que es Bitcoin, hacia dónde vamos, porque quiero guardar espacio para preguntas y respuestas, que es donde siento que viene una parte muy enriquecedora, ¿no? Muchas gracias, Luis Daniel. Les reitero que el evento fue justamente pensado que Luis Daniel nos pudiera dar ese parecer para más técnico realmente, para quitar un poco toda la perplexidad que existe alrededor del tema, pero al invitar a César para hacer el comentario es justamente tratar de conjugar la lectura de todas las potencialidades tecnológicas por detrás de las criptomonedas, pero a la vez la reflexión crítica sobre cómo eso trastoca la reflexión mismo sobre la naturaleza del dinero y el cotidiano de las operaciones financieras, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese ya le paso la palabra a César Duarte. Tiene 25 minutos, ¿está bien? ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes, creo ya, días casi. No sé cómo están. Bueno, la intención aquí es, justo como dice Mónica, hacer una reflexión más a partir de, más como economista, ¿no? Más a partir de la teoría económica. Acuérdense, como economista no quiere decir que les vamos a decir si tienen que comprar o no tienen que comprar, ¿no? Porque pues, no sabemos el futuro, todavía no. Entonces, más bien vamos a ver qué es, qué implicaciones puede tener. Entonces, y esta presentación está hecha más como, digamos, va a parecer que estoy pensando en voz alta, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad no tengo respuestas, no tengo muchas respuestas, porque, como bien nos decía Luis Daniel, es un fenómeno nuevo, que apenas, bueno, yo creo que apenas vamos a empezar a ver realmente qué implica y qué alcances puede llegar a tener, ¿no? Entonces, no sé cómo funciona esto. ¿Hacia allá? Ah, ok, perfecto. Ok, bueno, primero, ¿qué es el Bitcoin? Bueno, Luis Daniel ya nos lo explicó muy bien. Saqué estas dos definiciones, si podemos llamarle así, ¿no? Un poco para contrastar las ideas. La primera es de bitcoin.org, que es una red consensuada que permite un nuevo sistema de pago y una moneda completamente digital. Entonces, digamos, es una red. El Bitcoin no es tal cual la moneda o lo que pensamos el activo, sino que es una red que permite que exista este tipo de monedas, ¿no? Es la primera red entre pares de pago descentralizado, impulsado por sus usuarios sin una autoridad central o intermediarios, que ese es el punto clave, y desde un punto de vista de usuario, Bitcoin es como dinero para Internet, ¿no? Bitcoin puede ser el único sistema de contabilidad triple existente. Bien, pero Krugman, ¿no? Krugman sacó en su columna en el New York Times, sacó un artículo hace, me parece, un mes, donde es muy crítico del Bitcoin, ¿no? Y Krugman lo califica como es un activo que no tiene forma física, pues solo es un registro digital almacenado en computadoras, ¿no? Lo que diferencia a las criptomonedas de las cuentas bancarias regulares, que, como decía Luis Daniel, igual solo son un registro digital almacenado en una computadora, es que su existencia no se conserva en los servidores de una institución financiera específica, sino que son distribuidos en muchos lugares. Ese es el punto, o sea, no está centralizado. No tienes una institución, un intermediario que es el que le da validez o no a eso, sino que está totalmente descentralizado y la validez se da, podemos llamarlo socialmente, ¿no? Bien, entonces, partiendo de estas, ya no sé cuál apreté. Ah, ya. La anterior, por favor. Se fue muy... Ah, ahí está. ¿No? Entonces, digamos, partiendo de esas ideas, empecé a preguntarme cómo analizarlo, a partir de dónde analizamos, ¿no? Entonces, para ver desde dónde, primero tenemos que saber qué es, ¿sí? O sea, bueno, más allá de la explicación técnica,
digamos, desde el punto de vista económico, ¿cómo lo analizamos? Lo vemos como una mercancía, lo vemos como un servicio, lo vemos como un activo, lo vemos como un bien, ¿no? Entonces, digamos, la definición como más tradicional es dinero digital, es dinero de internet, no sé qué, ¿no? Entonces, la primera pregunta ¿es dinero? ¿No? ¿Realmente es dinero el Bitcoin? Entonces, me puse a buscar distintas definiciones de dinero, ¿no? Porque otra vez, como, digamos, como siempre estoy dudando, realmente yo no estoy casado con una definición de dinero, entonces empiezo a buscar por dónde, ¿no? La primera que digamos es de Menger, que sería la definición más tradicional o parte de la definición más tradicional de dinero, la definición del libro de texto, es, Menger dice, el dinero es una mercancía. ¿Qué característica tiene esa mercancía? Que es la mercancía más intercambiable que existe en el mercado. Es decir, yo la demando porque estoy seguro de que la voy a poder vender fácilmente. O sea, todo el mundo la demanda también. Y por lo tanto se convierte en un medio de intercambio general, ¿no? Entonces, bueno, Bitcoin no entra en esta definición. ¿Por qué? Porque cuando Menger habla de mercancía, habla de algo que tiene valor intrínseco por sí mismo, además de su uso como dinero. O sea, esa demanda no viene por ser dinero en sí mismo, sino por alguna otra función que cumple esa mercancía, ¿no? Knapp dice, bueno, el dinero es una criatura de la ley. Bueno, ahí ya así, de lejos Bitcoin no entra, de hecho Bitcoin intenta romper eso, ¿no? O sea, para Knapp el dinero es lo que el Estado, lo que la ley dice que es dinero, y eso puede ser cualquier cosa, lo que se le ocurra al Estado, pero tiene que haber un Estado, una institución central que diga, esto es dinero, ¿no? Bitcoin intenta romper con eso, quiere romper con eso. Keynes dice, el dinero es un nombre, ¿no? El dinero es el dinero de cuenta, que es aquello en que las deudas y los precios y el poder general de compra se expresa, y el dinero en sentido amplio del término solo puede existir en relación al dinero de cuenta. Entonces Keynes dice, el dinero son los pesos, las libras, los euros, que toman distintas formas. Pueden tomar la forma de una moneda, pueden tomar la forma de un billete, pueden tomar la forma de una transacción bancaria, pero al final lo que los hace, lo que hace común a todo eso es un nombre, ¿no? ¿Cuál es el punto aquí? Que Bitcoin todavía no entra en esa definición. ¿Por qué? Porque, digamos, para que ello ocurra, la gran mayoría de las mercancías o de los servicios o de las cosas que compramos tendría que estar expresado en Bitcoin. Y parece que más bien las cosas se siguen expresando en dólares, pesos, euros, no sé qué, y tenemos la tasa de cambio a Bitcoin, ¿no? Entonces, no entra acá, ¿sí? La última que les quiero comentar es de Friedman. Friedman dice, el dinero es cualquier cosa aceptada generalmente a cambio de bienes y servicios, o es la existencia de un medio de intercambio común y ampliamente aceptado, el cual descansa en una convención, ¿no? Friedman llama una ficción, es decir, todos creemos que eso es lo que vale y por eso lo usamos, aunque en realidad lo que le da valor es que todos creemos que eso es lo que vale, ¿no? Es un poco una contradicción ahí, pero justo esa es la idea, es una ficción, ¿no? El punto aquí de estas dos definiciones es general, ¿no? Aceptada generalmente, como medio de intercambio general. Entonces, digamos, y lo que tienen casi todas estas es justamente esa idea, que es un medio de intercambio o una unidad de cuenta o lo que quieran, pero es general, es generalmente aceptado, ¿no? ¿Y eso cómo se construye? Bueno, eso no se construye fácilmente, ¿sí? Para Knapp eso se construye gracias a un Estado. El Estado es el que hace que se vuelva general, te obliga a que se vuelva general. Para autores como Menger o como Friedman eso es una especie de convención, bueno, no una especie, es una convención social también para Knapp, pero es algo que surge del mercado, a través del mercado, surge solito, digamos, ¿no? No hay ninguna intervención. Entonces, si tomando estas definiciones tradicionales, llamémosle así, Bitcoin parece que no entra todavía, pero bueno, vamos a seguir cuestionando, ¿no? Cumple las funciones del dinero, ¿sí? Muchas veces cuando ustedes van a un libro de texto dicen el dinero no dice qué es, sino que en lugar de definir qué es, te dice para qué sirve, ¿no? No te dice es un círculo de color dorado, no te dice el dinero es un medio de valor, bueno, es una reserva de valor, una unidad de cuenta y es un medio de intercambio, ¿no? Es en realidad son funciones, no definiciones. Pero bueno, vamos a ver si cumple esas funciones del dinero. Carstens hace poco dio una conferencia ya como flamante director del BIS, ¿no? Donde analizaba esta cuestión de las criptomonedas, ¿no? Entonces Carstens dice, mientras las criptomonedas pueden pretender ser monedas, no cumplen las definiciones del libro de texto básicas, ¿no? La mayoría estarían de acuerdo en que no funcionan como unidad de cuenta, sus valuaciones volátiles las hacen poco seguras para descansar en ellas como medio de pago común y como una reserva de valor estable, ¿no? Carstens dice, pues no cumple estas funciones, ¿no? La reserva de valor, justo, la alta volatilidad hace que se
hace difícil que se recurra al dinero como reserva de valor. O sea, lo que hace la abuelita que guarda las joyas como reserva de valor, que guarda el oro como reserva de valor, es difícil hacerlo con Bitcoin, justo porque es muy variable, ¿no? Así como puedes ganar, puedes perder, ¿no? Entonces, lo que decían, bueno, ahorita el oro ya es algo parecido, pero si ven los precios del oro también en el muy largo plazo tienden a ser estables, ¿no? Con Bitcoin todavía no sabemos qué va a pasar en el muy largo plazo, ¿no? En el contexto actual, la demanda es altamente especulativa. Eso quiere decir que, digamos, si yo ahorita compro bitcoins y en un mes puedo salir ganando 40% o puedo salir perdiendo 40%. Entonces, como reserva de valor, digamos, es una apuesta, ¿no? Unidad de cuenta, lo que comentábamos. O sea, normalmente se utiliza para, digamos, para ponerle precio a las cosas, pero en relación a otra divisa, ¿sí? Los precios están fijados en dólares, en euros, en pesos, en libras, lo que quieran, y luego lo transformamos a Bitcoin para ver cuánto cuesta en Bitcoins, ¿no? Entonces realmente no funciona como unidad de cuenta, y tal vez la función más general es que es un medio de pago, ¿sí? Krugman dice, en principio podemos efectuar pagos electrónicos con Bitcoins, sin embargo, para hacer pagos electrónicos también podemos utilizar tarjetas de débito, PayPal, así como otras plataformas, y resulta que los Bitcoins son un medio de pago lento, inadecuado y costoso, ¿no? Como les digo, Krugman no le gustan mucho los Bitcoins. En realidad no hay ninguna buena razón para utilizar Bitcoins en nuestras transacciones regulares, a menos que no queramos que nadie sepa qué compramos o vendemos, por lo que gran parte del uso real de Bitcoins se asocia con las drogas, el sexo y otros artículos del mercado negro, ¿no? Y esto me estoy seguro que lo han escuchado un montón de veces. O sea, el Bitcoin, ¿a quién le sirve? A los narcotraficantes para que no vean lo que están haciendo, a los de trata de blancas, a todas esas personas, ¿no? Entonces, bueno, no es que no lo usen, pero no son los únicos que lo usen. Bitcoin funciona ampliamente como medio de pago, ¿no? Entonces, algunos negocios que ya aceptan Bitcoin como tal, ¿no? La lista es mucho más larga, obviamente. Resalté algunos importantes, Kentucky Fried Chicken en Canadá, Microsoft, puedes comprar aplicaciones, juegos de Xbox, todas esas cosas las puedes comprar con Bitcoins. Virgin Galactic, que incluye Virgin Mobile, los teléfonos y la aerolínea, ¿no? Expedia, una agencia de viajes, Whole Foods, que es una tienda de productos orgánicos súper popular en Estados Unidos, Bloomberg, que es el periódico financiero en línea, algunas tiendas como JCPenney, que es como Sears en Estados Unidos, Gap, que es tienda de ropa, GameStop, tiendas de juegos, The Libertarian Party, obviamente, no el Partido Libertario, acepta pagos en Bitcoins, donaciones en Bitcoins, pero por ejemplo aquí en México, la Universidad de las Américas en Puebla, ¿no? Puedes realizar pagos en Bitcoins en la Universidad de las Américas en Puebla. Por ahí estaba la librería del MIT, o sea, puedes comprar libros del MIT con Bitcoins. Y algunas organizaciones no gubernamentales como Save the Children, ¿no? FAMSA, o sea, pueden ir a comprar un refrigerador con Bitcoin si quieren en FAMSA, ¿no? Entonces, hay varios negocios que aceptan Bitcoins, ¿sí? O sea, no solo es para comprar drogas, no solo es para comprar sexo, no solo es para comprar esclavos, ¿no? Pero, hay un pero, ¿no? Podemos usar un medio de pago que tiene un valor tan inestable, ¿no? Lo estoy pensando en un contexto actual. Estas son tasas de cambio anual. Tomé una fecha, la cotización de Bitcoin es diaria y agarré el 1 de enero, ¿por qué? Pues porque me dio flojera pensar en otro día, ¿no? Pero si vemos así en medio de los días, las variaciones son muy distintas, ¿no? De 2011 a 2012 subió 1.640%, de 2012 a 2013 estabilizó un poco, subió 172%, 2013 a 2014 6.352%, 2014 a 2015 cae 63%, 2015 a 2016 37%, 2016-2017 136% y luego 1.352%, ¿no? Que fue el boom del año pasado. Como les decía, fue un número al azar, entonces, bueno, una fecha al azar, entonces, bueno. Entonces, eso es lo que pasa, digamos, eso es lo que hay adentro de esas variaciones, ¿no? Como ven, es por ahí, o sea, el valor es muy bajo a partir de desde 2010. Bueno, durante todos esos años no se ve obviamente por la dimensión de la gráfica, sí hay ciertas variaciones, pero tiende a ser más estable, ¿no? En 2003 hay un primer boom muy importante, ¿no? Después cae,
Después, en 2014, 2015, otra vez empieza a estabilizar y ya es el boom, el último boom muy fuerte, ¿no? Que aquí lo vemos más de cerca, ¿no? Lo que pasó el año pasado, ¿sí? Que teníamos un valor por ahí que empezamos como por $1,000, algo así, ¿no? Y a finales de año llegó a alcanzar casi los $19,000, los $20,000, ¿no? Y en enero cayó otra vez por ahí de los $8,000, algo así, y ahorita ya está como recuperando, pero ahí va, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, ¿puede el dinero ser tan inestable? ¿No? Porque si lo pensamos como un activo, vemos esto, vemos la bolsa de valores y decimos, bueno, sí, capitalismo salvaje, ¿no? O sea, digo, no, nada nuevo bajo el sol. La gran diferencia aquí es que estamos pensando en dinero, o sea, en un instrumento que queremos usar como dinero, como medio de pago. Entonces, quise hacer una comparación con esto, ¿no? Es decir, de enero a febrero del año pasado, de enero del año pasado a febrero de este año, ¿sí? El 1 de enero empezamos con un precio de $1,000 por Bitcoin, ¿no? El 15 de julio teníamos $1,907 por Bitcoin. Para el 15 de diciembre teníamos $19,210 por Bitcoin. Y para el 6 de febrero teníamos $7,568.4 por Bitcoin. Esas son las tasas de cambio, ¿no? O sea, de enero a julio, 6 meses, 87% subió de valor. De julio a diciembre, otros 6 meses, subió 907%, ¿sí? Y luego de diciembre a febrero cayó 60%, ¿no? Bueno, yo me puse a pensar, ¿cuándo hemos visto eso con dinero? Bueno, la hiperinflación alemana, ¿sí? Entonces, en los 20s, en Alemania, bueno, ya saben la historia, si no, léanla, es muy interesante. De julio a octubre del 22, los marcos por dólar, es decir, $1 costaba 74 marcos, para octubre costaba 482 marcos y para junio, un año después, costaba 16,677 marcos, ¿no? En realidad no es así, sino que este es un número índice que sacó Kindelberg, no sé qué, pero bueno, es un poco la idea, ¿no? Y aquí ven las tasas de cambio. Ahora, ¿qué pasaría si, digamos, aquí usáramos bitcoins y no pesos, ¿no? O sea, si todo estuviera evaluado en bitcoins, no sé qué, no sé qué. Bueno, esto sería un proceso deflacionario fuertísimo, así, impresionante. O sea, no tienen ni idea. O sea, estaríamos ahorita corriendo por todos lados buscando qué comer. Sí, sería una locura, ¿no? Es decir, el dinero no puede tener un valor tan inestable. No puede, ese es un gran problema y ese es el gran problema que, digamos, ha buscado resolver la teoría monetaria desde siempre. Bueno, sí, desde siempre. ¿Cómo hacemos que el valor del dinero sea estable? ¿Sí? Para eso surgieron los bancos centrales, para hacer que el valor del dinero sea estable. Bueno, además de otras cuestiones políticas y cosas así, ¿no? Pero digamos en términos muy sencillos, esa es su función, ¿sí? Otra vez siguiendo a Krugman, los bitcoins perdieron cerca del 40% de su valor durante las últimas 6 semanas. Esto lo escribí en enero. Si el Bitcoin fuera una moneda real, esa reducción sería equivalente a una tasa de inflación de alrededor del 8,000% anual. ¿Sí? O sea, 8,000% anual es... Las cosas tienen un precio en la mañana y tienen otro precio en la tarde y tienen otro precio el otro día. ¿Sí? Y esas diferencias son notables. Entonces se vuelve en un pánico por comprar. Si ahora fuera de una deflación, se vuelve en un pánico por vender. ¿Sí? Y no se pueden hacer planeaciones. Si el Bitcoin fuera la moneda de circulación general, habría provocado un proceso hiperdeflacionario seguido de un proceso inflacionario. Si le preguntan a cualquier keynesiano, la deflación es lo peor que puede pasar. Si le preguntan a cualquier economista, la deflación es lo peor que pueden encontrar en el mundo. ¿Por qué? Porque la deflación genera incertidumbre. Genera muchísima incertidumbre, entonces ya no hay ninguna posibilidad de inversión. O sea, nadie está dispuesto a invertir en un entorno deflacionario. ¿Por qué? Porque en el momento en que compras, para cuando acabas el proceso de producción y vendes, tu mercancía ya no vale nada. ¿Sí? El precio se fue al suelo. ¿Sí? Entonces aumenta el peso de las deudas, cae la producción y hay desempleo. Eso es lo que pasó en la crisis de los 30 en Estados Unidos. Fue un proceso deflacionario que la deflación no fue tan alta como esta. ¿Sí? Ahora bien, entonces, es dinero, pues no es una criatura de la ley, no es unidad de cuenta, no es reserva de valor, medio de pago, alta inestabilidad, el costo de transacción, lo que ya comentaba Luis Daniel, ¿no? Que se ha ido estabilizando, pero de igual cuando fue toda esta inestabilidad en el precio, se inestabilizó mucho el costo de transacción, ¿no? Entonces llegó a ser muy alto, alcanzar los $35, por ejemplo, por transacción, que es alto.
Y bueno, a diferencia del efectivo que tiene un costo prácticamente nulo, por lo menos desde el punto de vista del consumidor, y para el que lo produce incluso genera una ganancia, ¿no? Es decir, para el que emite el dinero, obtiene una ganancia por la emisión de dinero, ¿sí? Entonces parece que se parece más a un commodity que al dinero, ¿no? Pero, bueno, vamos a pensar en eso. Entonces, ¿es un commodity? Bueno, el gran problema es que es un activo que se adquiere con fines especulativos, o es lo que está ocurriendo ahorita. Se compra para venderse, no digo que todo mundo, pero gran parte lo está haciendo, para venderse posteriormente a un precio mayor, pero además de su función como dinero no tiene algún otro uso, lo que decíamos, no tiene un valor intrínseco, a diferencia de todos los demás commodities. O sea, si compras maíz pensando en que puedes especular con él, bueno, igual y ganas, igual y pierdes, pero bueno, finalmente ahí tienes maíz y te lo puedes comer, ¿no? O si tienes petróleo, puedes hacer que tu coche se mueva, o lo que sea. Incluso los metales preciosos, o sea, si el oro pierdes o ganas con el oro, bueno, pero tienes una bonita moneda, ¿no? Que puedes encuadrar y colgar en tu casa, ¿sí? Entonces, Krugman dice, les falta una característica esencial, un vínculo con la realidad, no tiene ningún valor intrínseco, un activo cuyo precio es especulativo casi al 100% y por lo tanto de una volatilidad tremenda. Aquí Krugman está criticando, aunque bueno, un poco respondiéndole, el dinero fiat cumple exactamente esa definición, ¿sí? No tiene ningún valor intrínseco, ese billete que traen de 500 pesos en realidad vale 5 centavos, ¿sí? Como mercancía, no tiene ningún valor intrínseco, lo que le da valor es que dice Banco de México. ¿Sí? Y todos creemos que, como dice Banco de México, pues está bien, ¿sí? Entonces se reduce a una cuestión de confianza. Bueno, entonces, digamos, como les digo, esto es pensar en voz alta porque no llegamos a ninguna conclusión. ¿Es dinero? Pues tal vez sí, pero tal vez no. ¿Es un commodity? Pues me inclino más a que no, pero tal vez sí, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, debe regularse entonces. Bueno, según Elvis, según Carstens, el Bitcoin no solo debe regularse, sino que debe eliminarse. Carstens hasta en esta conferencia salió regañando a los bancos diciendo, ya me enteré que están poniendo cajeros automáticos para Bitcoins, les están facilitando la vida y no sé qué, no, así no deben de hacer eso. Carstens dice, el dinero es una convención social indispensable que está respaldada por una institución que puede dar cuentas dentro del Estado que goza de confianza pública. La experiencia ha mostrado que para ser creíble el dinero requiere cierto apoyo institucional, que está mejor provisto por un banco central, ¿sí? Según Carstens, el Bitcoin se ha convertido en una combinación de una burbuja, un esquema Ponzi y un desastre ecológico. Eso tiene que ver por la noticia que salió de que se consume un montón de energía haciendo minería de Bitcoins y no sé qué, ¿no? Y Carstens llega a decir, el laissez-faire no es una buena forma de acercarse a la banca y a la emisión de dinero. O sea, Carstens, el director del BIS, está diciendo que el laissez-faire no está tan bien cuando nos tenemos que meter con dinero y con banca. El director del BIS, el director de la misma institución que lleva años propugnando por la autorregulación. O sea, que lleva años diciendo, déjenos a nosotros sabemos lo que estamos haciendo, no necesitamos que ningún Estado venga y se meta, pero cuando son Bitcoins ya no les gusta, ¿sí? Cuando son Bitcoins necesitamos que el Estado llegue y se meta, ¿sí? Entonces, bueno, en diciembre de 2017, Hacienda, Banxico y la Comisión Nacional Bancaria y Valores salieron a alertar sobre el uso de las criptomonedas diciendo tengan mucho cuidado, no sé qué. Eso es algo que por lo menos yo nunca había visto. O sea, nunca había, en ninguna burbuja nunca salen estas instituciones a decir tengan cuidado con eso está como peligroso, ¿no? Igual en diciembre, Bank of America, JP Morgan y Citigroup prohibieron la utilización de sus tarjetas de crédito para comprar bitcoins, ¿sí? O sea, tú no podías usar tu tarjeta de crédito de JP Morgan para comprar bitcoins, ¿no? La ley FinTech, que ya habló Luis Daniel, que busca regular los servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología financiera, la aprobó el Senado en lo general el 21 de febrero, hace unos días, ¿no? Pero entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿hay miedo? Porque con otras cosas no hay tantos problemas, no sale Carstens enojado, no sale Hacienda pegando el grito en el cielo, ¿no? Con un montón de otras innovaciones, parece que nadie dice nada, ¿no? O sea, cuando fue todo lo de la burbuja 2008, todas las innovaciones financieras que se hicieron, los mercados de derivados, todo eso, nadie decía nada, ¿no? Nadie le preocupaba mucho. ¿Por qué? Porque eran los bancos los que lo estaban haciendo, ¿sí? Los bancos centrales, ¿qué están haciendo? Están defendiendo el monopolio sobre la moneda, o sea, el poder de ellos decidir qué es el dinero, ¿sí?
los bancos comerciales que están haciendo, están defendiendo el monopolio de la emisión de dinero privado. O sea, los bancos comerciales son los únicos que están legalmente, que tienen la capacidad legal de emitir dinero. ¿Sí? Entonces llega un montón de gente que hace cosas con computadoras que quién sabe quiénes son y nos dicen que están haciendo dinero, ¿no? Y no nos preguntan a nosotros y no nos piden permiso y no, y digamos, entonces hay un problema ahí, ¿no? O sea, y no va a ser tan sencillo que ellos permitan que este tipo de iniciativas prosperen. Algunos comentarios finales. Bueno, es un fenómeno nuevo, por lo tanto, como les decía, todo esto es muy especulativo, ¿no? Tiene una alta capacidad de adaptación, ¿sí? Yo me pongo a pensar, es una burbuja como la de las .com, ¿no? O sea, decían la burbuja.com, cualquier empresa que cotizaba en la bolsa que decía, no sé, Juanito.com, pues todo el mundo le metía dinero porque era .com, ¿no? Y terminó tronando la burbuja, pero gracias a esa burbuja tenemos cosas como Amazon, tenemos cosas como Google, ¿no? O sea, son estas burbujas que, parecida a la de los ferrocarriles, como requería tanto capital, la burbuja sí terminó atrayendo capital y sí terminó generando, digamos, riqueza real, ¿no? Entonces, esta burbuja de criptomonedas tal vez puede ser eso, no lo sé, ¿no? Que no entre en las categorías de dinero en este momento no significa que no tenga la capacidad para hacerlo. O sea, Bitcoin puede convertirse en una reserva de valor, puede convertirse en una unidad de cuenta y puede convertirse en un medio de pago generalizado, ¿sí? Y la otra, que nuestras definiciones de dinero no apliquen para Bitcoin, quiere decir dos cosas. Uno, o que Bitcoin no es dinero, o dos, que nuestras definiciones ya no nos sirven, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar nuestras definiciones para adaptarnos a una nueva forma de dinero, ¿sí? Bueno, las implicaciones políticas y sociales de la existencia del dinero privado internacional sin regulación. Luis Daniel hablaba un poco de esto, ¿no? O sea, ¿qué implica todo esto? ¿Qué consecuencias puede traer? Bueno, son por lo menos emocionantes, ¿no? La política monetaria de los bancos centrales. O sea, si este tipo de monedas se consolidan, el Banco Central pierde muchísimo poder, ¿sí? Y ahí es la pregunta, ¿queremos que lo pierda o no queremos que lo pierda? ¿No? Porque así como el hecho de tener esta estructura jerárquica de dinero tiene algunos contras, también tiene ciertos pros, ¿no? Y que, bueno, eso es todo lo que decía Keynes en los 20s, 30s. O sea, tenemos este gran instrumento capaz de hacer política monetaria, pues hay que usarlo, ¿no? Que son los bancos centrales, ¿sí? También podríamos pensar en otras alternativas, es decir, está abierto el panorama, ¿no? Finalmente, lo que comentaba Mónica un poquito al principio, digamos, es el sueño austriaco esto, ¿no? Lo que está pasando. Bueno, gracias. Muchas gracias, César. Sí tenemos tiempo para algunas preguntas. ¿Qué les parece si hacemos, colectamos 3 preguntas y luego nuestros ponentes comentan y después un segundo round de 3 preguntas de nuevo? ¿Está bien? Por favor, traten de ser bastante concretos para que la mayor parte del público pueda participar. Aquí. Calma. 1, 2, 3. Aquí, ya. Segunda vuelta. Primeramente me gustaría preguntarle al doctor César Duarte o al profesor César Duarte, ¿de dónde saca el dato de que la ley FinTech se aprobó el 21 de febrero? Porque hasta donde yo tenía entendido todavía no la han aprobado los diputados y los senadores la aprobaron pero en diciembre. Y segundamente me gustaría preguntarle al profesor Luis Daniel Beltrán sobre cómo funciona el protocolo, el algoritmo CHA-256. Y la segunda pregunta sería, ¿te dé más información sobre IOTA? O sea, más características y así. ¿Cómo funciona comparado con Bitcoin? Nada más. Ese aquí. Gracias, buenos días. Mi pregunta es para Luis Daniel, en particular. Centraste tu disertación en Bitcoin, pero yo tengo mi pregunta sobre Ripple,
que es también una moneda que está en ascenso, una criptomoneda en ascenso, pero que aparte de ser una moneda es también un sistema de pagos. O sea, es una compañía que se dedica a agilizar los sistemas de pagos en el mundo. Y que mi pregunta en concreto es, dado que esta compañía que es Ripple está firmando casi a mansalva acuerdos con bancos, instituciones gubernamentales y monetarias internacionales para utilizar Ripple y su plataforma como medio de pago, ¿qué perspectiva le ves a esta moneda? Porque ya en este momento ya ocupa el tercer lugar en market cap, después de Ethereum y de Bitcoin. Después del rally alcista que hubo en diciembre, donde entiendo que fueron jaladas todas por Bitcoin, ¿qué perspectivas de crecimiento le ves al precio de esta moneda en particular o de este sistema de pagos? Que me parece a mí también muy interesante porque a diferencia de Bitcoin es cerrado, ¿no? No ocupa minado. Y ahí atrás. Bueno, la pregunta también va para Luis Daniel Beltrán y principalmente, ¿hay posibilidad de que una persona física cree su criptomoneda? ¿Cómo lo hace? ¿Y a qué instituciones puedo acudir para poder comprar criptomonedas? Gracias. ¿Les parece si aprovecho de una vez y agarro la segunda vuelta de preguntas y les paso nada más? ¿O ya? Está bien, vamos, entonces vamos ya. 3 minutitos, 4 minutitos para cada uno. Lo de la ley FinTech, el 21 de febrero, en diciembre la aprobó la Cámara de Diputados en lo general, el 21 de febrero la aprobó la Cámara de Senadores en lo general, ¿no? Entonces todavía falta que la manden de regreso y la discusión en lo particular y así, o sea, pero digamos va en proceso todavía, no es que ya esté aprobada y ya salió en el diario oficial, sino que está el proceso todavía. Nada más. La pregunta sobre IOTA, ¿verdad? Por aquí arrancamos. IOTA no es un blockchain como tal, utiliza algo que se llama Tangle. Es muchísimo más eficiente, no requiere minería, está hecho desde sus inicios para escalar, a diferencia de Bitcoin. Y bueno, es una propuesta, a mí me parece fabulosa, ¿no? IOTA. Está diseñada sobre todo para Internet de las Cosas. Hay varios, por ejemplo, está Volkswagen apoyando el proyecto, vicepresidente de Volkswagen está dentro del comité, Bosch está apoyando también el proyecto, o sea, tiene una perspectiva muy, muy impresionante. Después, la siguiente pregunta, hablamos sobre Ripple, ¿no? Ripple, conozco el proyecto desde sus inicios, conozco a los que crearon Ripple, ¿no? Estuve muy de cerca, de hecho aquí tenemos ahí un fan con la camiseta, ¿no? Me parece, en lo personal, no, de hecho en el mundo de las criptodivisas no se ve como que muy bonito Ripple, ¿no? Es como que el patito feo. Sin embargo, debo de reconocer que todas los acuerdos que está teniendo y que tiene con todas las instituciones financieras, ningún otro lo tiene, ¿no? Lo veo como muy viable, es eficiente. HBC, por ejemplo, muchos de sus procesos internos ya los hace a través de Ripple, ¿no? Y tú puedes mandar, a través de la red de Ripple, mandas bitcoins. Aprovechas lo mejor de los dos mundos, ¿no? Con la eficiencia de lo que no... de mandar un activo digital de manera inmediata, sin el costo de la comisión tan grande, ¿no? Tiene una perspectiva muy importante. En lo personal, yo solamente la utilizo para especular, la verdad, Ripple, ¿no? Sobre todo, bueno, hablando en general del precio de todas las criptodivisas, la historia me ha dicho que después de este pico que tuvimos, tendrá que haber otra burbuja, ¿no? Otra burbuja, y eso, desde mi perspectiva, haciendo un análisis técnico del precio, yo veo que eso se va a dar en algunos años más, ¿no? Yo pensaría incluso que cayeran todavía, ¿no? También se contrapone con muchas especulaciones que se dice que este mismo año vamos a tener el Bitcoin a $30,000, ¿no? Pero bueno, pues es especulaciones, realmente, nada más, ¿no? Había otra pregunta.
Sobre... Sí, cualquier persona te puede crear una criptodivisa. Hay plataformas donde tú creas una criptomoneda en cuestión de minutos, ¿no? De hecho, dentro de la red de Ethereum hay un protocolo que se llama ERC20, que ahí tú puedes crear criptodivisas y es algo relativamente sencillo, ¿no? Nicolás Maduro acaba de crear el Petro, ¿no? Y digo, la creación de eso te toma pues unos cuantos minutos, ¿no? Y la cantidad de monedas Ponzi, de tranzas, etcétera, que hay es altísima, ¿no? Ya no hubo oportunidad de hablar sobre lo que son los ICOs, pero también es algo sumamente innovador que se está dando. Nunca antes habíamos tenido ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues ahí se crean los tokens, etcétera, ¿no? Yo veo un panorama en donde quizá en un momento dado tú vayas a comer a un restaurante, te gusta, y si quieres en ese instante puedes llegar a invertir y comprar acciones de ese restaurante, ¿no? Y todo el proceso que normalmente tardaba años, tardaba meses, etcétera, lo puedes llegar a hacer de una manera muy sencilla, ¿no? No sé cómo, qué tanto tiempo de preguntas y respuestas. Ya no, cambié mi vuelo. Sí. 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 Mira, una de las cosas que me gusta de esta tecnología es que abre oportunidades que nunca antes la habíamos tenido. Por ejemplo, llevamos en todo lo que es tecnología, Silicon Valley, etcétera, prácticamente 20 años donde no hay un nuevo unicornio. O sea, no hay un nuevo Facebook, no hay un nuevo Google, etcétera. Y desde cierto punto de vista yo lo veo que pues, ya son monopolios que están devorando cualquier tipo de innovación que hay. Hay algún proyecto nuevo, innovador, lo compran y lo hacen más grande, ¿no? Y por otro lado, tenemos algo que se llaman las ICOs. Normalmente cuando una empresa se quiere fondear e ir a bolsa y hacerse pública, pasa por un procedimiento muy costoso, tardado, que se le llama un IPO, que saca su oferta inicial pública. En el momento que se hace IPO, pues tú ya puedes llegar y comprar esa acción en bolsa. En el mundo de las criptodivisas, existe eso mismo, pues se le llama ICO, que significa Initial Coin Offering. Es decir, yo tengo un proyecto y quiero levantar capital, hago mi sitio, la gente me manda alguna criptodivisa, bitcoins, ethers, y un contrato inteligente, ¿no? Sobre todo sobre la plataforma Ethereum, les devuelve tokens, que sería el equivalente a una acción, ¿no? Me ha tocado ver, por ejemplo, en Zacatecas, cómo personas están entrando a este tipo de cultura de inversión, que aquí en México no la tenemos, ¿no? Países como Estados Unidos, el porcentaje de gente que invierte es altísimo. Están pudiendo hacer partícipes de proyectos que tienen el potencial de transformar de manera disruptiva muchas cosas, ¿no? Y pues son cosas que no se podían hacer antes, ¿no? Y hoy se pueden. Y al mismo tiempo, y con esa facilidad que se hacen las ICOs, pues hay cantidad de ICOs, pues tranzas, que lo único que hacen es, por ejemplo, hay un ICO para dentistas. O sea, yo leí el white paper y no, pues esto es una tomada de pelo, ¿no? Hay ICOs, por ejemplo, hay un muy interesante que se llama de Telegram, la aplicación esta que viene, que no sé si todos ubiquen o algunos ubican lo que es Telegram. Telegram es una aplicación de software libre que viene a hacer una propuesta a lo que sería WhatsApp, ¿no? A lo que sería WhatsApp es una propuesta. Está por lanzar su ICO en estos días. En preventa levantó cerca de $700 millones. Se estima que va a alcanzar 1.5 billones gringos, ¿no? de dólares. Con esa cantidad de capital, bien llevado y con gente honesta
y emprendedores, creo que es cuando yo veo que va a poder existir así como que un respiro para ver nuevos proyectos que no sea Facebook, que no sea Google en esa área, ¿no? Entonces, pues eso pues me da a mí mucho gusto, ¿no? Pues es también la ventaja, ¿no? En México hay varias casas de cambio. Hay una que tiene prácticamente el 95% del mercado, que se llama Bitso. Puedes pagar tu, eh, prácticamente comprar bitcoins o alguna otra criptodivisa en el Oxxo. Vas y lo compras, ¿no? Eh, y, y bueno, una vez que tienes tus bitcoins, pues ya, o sea, ahí pues tú ya los mueves, tú ya los inviertes, o más bien especulas en lo que tú quieras, ¿no? Porque sí hay una clara diferenciación en lo que es inversión a lo que es especulación, ¿no? Solo voy a recolectar dos preguntas aquí. Las salas de al lado que también están acompañando el evento también quieren preguntar, entonces sería una pregunta por cada sala. Las dos preguntas de aquí. Luis Daniel hizo el favor de cambiar su velo, pero igual también me avisan que tenemos que desocupar el auditorio y las salas a la 1. Entonces, aún con la gentileza, seguimos apretaditos ahí de tiempo, ¿no? Aquí dos preguntas, por favor, allá y aquí. Los que levantaron la mano primero. Muy interesante. Y la pregunta para el que la quiera tomar, ¿creen que si los gobiernos o los bancos centrales toman una postura mucho más agresiva puedan romper este proyecto de las criptomonedas en general? Ese aquí para adelante, por favor. Yo quisiera preguntar dos cosas. Una, ¿qué pasará cuando se acaben las bitcoins con este tope que dices que tienen de 21 millones? Y la otra, en unas conferencias de tecnología escuchaba que se habla de una tendencia a la estandarización de la blockchain. Quisiera saber su opinión al respecto de esto, si es posible, cómo se lograría, o si no, qué es lo que lo impediría. Gracias. ¿Prefieres contestar esas dos primero? Sí. Está bien. Entonces, está bien. Bueno, ¿quieres tomar? Sí, la posibilidad de que los gobiernos puedan, digamos, destruirlas o impedirlas, digamos, es probable, pero yo lo veo muy, muy, muy complicado. O sea, algo que han tenido muchísimos problemas es justamente para regular Internet, ¿no? Y lo han intentado de mil maneras y, digamos, hasta el momento no lo han podido. Y además, la otra cuestión, justo al estar en la red, necesitas coordinación de muchísimos gobiernos para lograrlo, ¿no? Y ya hemos visto que esas coordinaciones son súper complicadas. Entonces, tal vez pueden tumbar ciertos proyectos específicos, pero en general yo creo que es casi imposible que sea, digamos, que logren tumbar este tipo de iniciativas. No más. Esa misma, pues sí, técnicamente es prácticamente imposible que lo puedan lograr. O sea, hay algunos países, Indonesia, donde están prohibidos los bitcoins, pero pues ¿de qué sirve? O sea, tú tienes un dispositivo conectado a internet y puedes hacerlos, ¿no? Entonces es absurdo, sería absurdo. Más bien, por ejemplo, Japón, que lo reconoció como algo, como un sistema de pago legal y cobra impuestos, ¿no? O sea, yo más bien veo ese camino. Sí. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué pasa cuando se acaban los 21 millones de bitcoins? Pues yo también tengo esa duda, la verdad, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Lo que sí les puedo decir es que estamos hablando de software, ¿no? Y el software, la red de Bitcoin, mientras haya un consenso, se puede upgradear, se puede cambiar. Dudo mucho que eso cambie, o sea, que quiten la limitante del 21 millones de bitcoins. Pero pues hay otras criptodivisas, por ejemplo, acaba de pasar en el momento que
que la propia Bitcoin llegó a tener un cuello de botella muy, muy importante. Las transacciones antes eran pero inmediatas, ¿no? Prácticamente. Y después de que llegamos a ese cuello de botella, fueron lentas y costosas. Y hubo un grupo de gente que se enojó, o sea, no quieren eso que sucede en Bitcoin. Y crearon algo que técnicamente se le llama un fork, que no es otra cosa más que una copia. Copiaron la red de Bitcoin completita, la cadena de bloques completita, y hicieron algo que se llama Bitcoin Cash. Y quitaron esa restricción. Y en Bitcoin Cash, tus Bitcoins los puedes mandar rápido, son eficientes y no hay ese problema. Para nosotros quienes teníamos Bitcoin, pues estuvo maravilloso porque pues es como dinero gratis. O sea, la cadena de bloques se copió, y si yo tenía 10 Bitcoins, pues ahora también tengo 10 Bitcoin Cash. Y hoy el Bitcoin Cash vale como el 10% de lo que vale el Bitcoin, ¿no? Y bueno, pues es un software, se puede upgradear, se puede cambiar, ¿no? Sí. No, espera, solo voy a recolectar 2 preguntas de las salas al lado y sí vamos a tener tiempo para una más aquí, ¿está bien? Ahora vamos a escuchar, ya. Es la voz. Bueno, ¿se escucha? Creo que ya se escucha. Ok, mi nombre es Gamaliel Domínguez. La pregunta es para quien la tome y tengo 2 preguntas. La primera es, ¿a qué se debe que el Bitcoin valga tanto en contraste con otras criptomonedas? ¿Es en relación a que se debe de que es solo un número limitado de Bitcoins? ¿O a qué atiende? Bueno. ¿Se me escucha? Ok, y la segunda es, ¿podría decirse que lo innovador en las criptomonedas es el sistema de blockchain, dado la confianza que genera este sistema? Nada más. Ok. ¿A qué se debe que cueste más? Pues yo creo que es la primera, es la que todo el mundo tiene en la cabeza. Si tú prendes Bloomberg, que yo lo tenemos ahí prácticamente todo el día prendido, pues a cada rato lo mencionan, ¿no? Y pues por eso realmente, o sea, la gente compra el Bitcoin precisamente por eso. Como les comentaba, hay otras y pues mejores, la verdad, o sea, técnicamente son mejores. ¿Cuál va a dominar? Pues yo comparo todo este tema de Bitcoin mucho con lo que sucedió en los inicios de Internet. Internet nació, bueno, el protocolo sobre el cual trabaja Internet se llama IP versión 4. Han habido esfuerzos tremendos por subir este protocolo a la versión 6 y hasta la fecha no se ha podido, ¿no? Porque todo el mundo sigue utilizando IPv4. Y recuerdo comentarios de gente que decían, y por IPv4 nunca vas a poder mandar audio, videos, como se pretende, ¿no? Y sin embargo, pues ahí tenemos, o sea, todo eso, y seguimos, o sea, fue la primera y pues se quedó, y siento que así va a suceder, o sea, difícilmente va a poder llegar a una moneda que yo le veo el potencial que si acaso puede llegar a igualar es a Ethereum, ¿no? Ethereum y bueno, otra que me encanta también pues es Cardano. La pregunta de la otra sala, por favor. Hola. ¿Cuál es el otro sistema que mencionaste que es más ágil que el sistema de blockchain?
IOTA utilizan un sistema de consensos que se llama Tangle. Está fantástico, la verdad, ¿no? Es muy, muy eficiente. No hay el costo energético que tenemos en Bitcoin. Y ahora bien, es importante aclarar y me gustaría mencionar que Bitcoin ya resolvió ese problema. Se creó algo que se llama Lightning Network. La Lightning Network tienes la capacidad de poder enviar Bitcoins de manera prácticamente inmediata, en el instante, a un costo de comisiones de el que tú quieras, ¿no? Pero puede ser normalmente son 15 satoshis, y 15 satoshis es pues nada, o sea, es ni siquiera un centavo de peso, es algo muy, muy, muy barato, ¿no? Las dos últimas preguntas aquí, al compañero que estaba desesperado por preguntar. Y las tres últimas preguntas aquí van en cadena, ¿va? El micrófono, por favor. También nos llegaron algunas preguntas escritas por escrito. Yo les voy a pasar a los comentaristas. La letra está una catástrofe. Les deseo suerte. Ahí viene llegando el micrófono aquí, por favor. Pero una de las preguntas es algo que también quisiera que consideraran en sus respuestas. En México, o sea, ya se habló de la ley FinTech y cómo fue aprobada y eso, pero ¿qué más se está haciendo para garantizar realmente que ese nuevo fenómeno, las criptomonedas en México y de iniciativa de nacionales se queden bajo el marco legal? ¿Y en qué pie está eso? Ahora sí. De la blockchain, si le ven perspectiva a este fenómeno o no, y por qué, o qué obstáculos habría, o qué ventajas tendría si se estandariza la blockchain. Gracias. Aquí atrás la señorita. A Luis Daniel Beltrán, ¿en dónde podemos tomar capacitación respecto de criptomonedas y todo lo que involucra FinTech? Y la segunda es, ¿cómo aplicaría dentro de el envío y pago de remesas a través de un transmisor de dinero todo esto de criptomonedas? La última pregunta, por favor. Para César, me parece que en el ejemplo de comparando el dólar con el Bitcoin, me parece que fue un poco extremo. Fue 100% Bitcoin o 100% dólar. El Banco de Barbados sacó un paper hace como un año acerca de qué beneficios tendría tener cierta cantidad de su reserva en criptomonedas. A lo que concluyeron fue que tener un 10% más o menos de reserva en criptomonedas podía ayudar porque tenía las ventajas de la liquidez y tenía las ventajas que mencionaba Luis Daniel. Entonces, pero además tener un respaldo en dólares, que es algo de lo que se ha hablado mucho acerca de las criptomonedas, que no tienen un respaldo. ¿Qué opinas tú acerca de un sistema mixto? Un poco, tal vez un 90-10, un 50-50, no lo sé, para poder tener lo mejor los beneficios de las criptomonedas, pero además tener cierta seguridad, por así decirlo, cierto respaldo. Está bien, ¿qué les parece si hacemos el orden al revés? César contesta primero, que es justamente la última pregunta fue dirigida a él, y cerramos con la última intervención de Luis Daniel. Bueno, respecto a eso, en realidad, por ejemplo, el oro también se usa como reserva, ¿no? Y eso no quiere decir que el oro sea dinero. O sea, yo creo que más bien, digamos, en ese ejemplo que pones, el Bitcoin se está viendo como una especie de activo, y justo con la intención de pues tenerlo como reserva para garantizar cierta liquidez respecto de los bancos centrales. Así. El probable funcionamiento de un sistema mixto, digamos, yo lo veo viable, y en ese caso el Bitcoin sería una alternativa de pago, ¿no? O sea, no, yo lo quise llevar al caso extremo justo para intentar como desentrañarlo un poco más, ¿no? Pero sí, o sea, lo más probable es que si eso llega a pasar tarde bastante tiempo, porque bueno, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de la caída del dólar y que
el mundo multipolar y no sé qué, y el dólar lleva 50 años cayendo, ¿no? Se supone. Entonces, sí, o sea, lo más probable que pase, al menos en el corto mediano plazo, es que existe este sistema mixto donde el Bitcoin se convierte en una alternativa de pago, ¿no? El punto aquí es, lo que yo creo que tendríamos que ver en ese caso, es qué tanto sigue la demanda especulativa o no para que sea viable como ello, ¿no? Porque justo, o sea, si el precio es tan cambiante, es muy difícil que la gente que lo compre con fines de transacciones, ¿no? Sino simplemente es como especulación y se convierte, digamos, en ese sentido lo podemos meter en la misma bolsa que las acciones y que los commodities y este tipo de cosas, donde realmente no, su función como medio de pago se vuelve muy secundaria, ¿no? Entonces yo creo que primero se tiene que, digamos, pensando en que llegue a ocupar esa función, primero se tiene que estabilizar esa burbuja, ¿no? Y ya después ver qué va a ocurrir y también ver qué tanto se está dispuesto, tanto del lado de los gobiernos para aceptar los bitcoins como ese medio de pago, y del lado de los mismos usuarios de Bitcoin, que el gobierno llegue y diga, bueno, sí, vamos a usarlo, pero estas son las reglas, estas son las normas, sí, porque gran parte del proyecto es justamente evitar eso, ¿no? O sea, romper con eso y que no haya una institución, un banco central que esté regulando lo que está ocurriendo. ¿Sí? Contestando aquí las preguntas de estandarización de blockchain. Me gustaría saber específicamente todavía más a detalle de qué se habla este tema de estandarización. Hay proyectos muy interesantes donde son blockchains de blockchains. Hay donde tú puedes mandar un Ether y recibir un Bitcoin, o puedes mandar un Bitcoin a través de la red de Ether, etcétera, ¿no? Me tocó verlo, un proyecto de ese tipo de cosas, a lo mejor a eso se refiere. Lo que sí les puedo decir es que quién va a tener la mayoría, ¿no? De mercado o de uso en la red de Bitcoin, pues yo creo que los primeros tienen mucho más posibilidades, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser el mejor, sino el que tenga la habilidad de penetrar con más gente, ¿no? Que sea el blockchain más utilizado. Y bueno, por ese lado es lo que yo entiendo como estar en estandarización de blockchain, ¿no? Todos los bancos centrales tienen sus proyectos para hacer en algún momento dado tener este agregado monetario más. Todos lo tienen, el Banco de México lo tiene, ¿no? Este proyecto, cuando yo lo presenté ante Banco de México, fue una experiencia muy curiosa porque fuimos varios bitcoiners, fuimos con gente de Bitso, fuimos 5 personas, y la primera, para mi sorpresa, estaban perfectamente enterados de qué es lo que estábamos hablando, ¿no? La gente técnica lo sabía muy bien, conocía el protocolo muy bien. Pero el primer comentario que me llamó la atención es cuando la directora de sistema de pagos, dijo, no, hombre, o sea, pero ¿cómo andan en esto? O sea, Bitcoin va a durar 6 meses. No le doy 6 meses, ¿no? Eso era cuando tenía un capital de mercado de más o menos $2,000 millones, ¿no? Y hoy tiene, bueno, pues cerca como $500 millones, ¿no? Y bueno, pues realmente pues no sabemos qué va a pasar, etcétera. El caso es que está teniendo un crecimiento y una aceptación muy, muy importante. Se sorprenderán si les comento que Bitso, por ejemplo, la casa de cambio aquí en México, maneja al día en transacciones de 6 a 12 millones de dólares diarios de Bitcoins, ¿no? Ya manejan más dinero que muchos bancos pequeños, ¿no? Es impresionante. Y bueno, la siguiente pregunta respecto a capacitación. Hay un autor que yo lo recomiendo mucho, además de conocerlo personalmente, ya de varios años, y vino aquí a México, se llama Andreas Antonopoulos, ¿no?
tiene un apellido griego. No he conocido otra persona que explique de una manera tan bonita y clara lo que es Bitcoin y lo que propone. Entonces, están sus videos, está libros, es desde mi punto de vista el mejor autor, ¿no? Ahora bien, sobre el tema de remesas, pues ya se están haciendo. Hay ya startups en el rubro de fintech que están haciendo tema de remesas, no solamente en México, Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, y los ahorros en promedio son del 2 al 6% en comisiones, ¿no? Y son cosas muy interesantes, ¿no? Básicamente ahí para lo que se utiliza Bitcoin es solamente como transporte de valor, pero no que, la gente ni siquiera se entera que sus remesas las está mandando por Bitcoins, ¿no? Simplemente llegan y ya, pero por detrás se está comprando el Bitcoin de un lado y por otro lado vendiéndolo. Ahora, por el problema que hay de la fluctuación, pues bueno, son procesos que están automatizados que duran prácticamente segundos, ¿no? Donde se hace la operación para evitar diferencias en tipos de cambio, pero ya se hace un porcentaje, hay startups con mucho éxito en el tema de remesas, ¿no? Perfecto. Ese es justamente, yo creo que la reflexión que ese último comentario también trae en términos de flujos internacionales de capitales, ¿no? Entonces, cómo la criptomoneda está siendo un vessel, un navío mismo que cruza fronteras y burla legislaciones nacionales de una forma tremenda. Bien, la idea era realmente avanzar tanto en ese tema fascinante de las potencialidades a partir del uso de las cadenas de bloque en términos de transacciones financieras, pero no nada más quedar en esa lectura de celebrativa y celebratoria, ¿no? Pero también hacer una reflexión un poco más profunda respecto del impacto en términos de inestabilidad financiera que eso podría generar, pero es innegable la idea de extrapolar esa tecnología más allá del ámbito financiero, como estaba diciendo Luis Daniel al principio, ¿no? La cuestión de transparencia, de control, de seguridades, por ejemplo, en el proceso político, ¿no? Que nosotros somos de países en los cuales el proceso político sería muchísimo beneficiado de ese tipo de práctica, ¿no? Bueno, entonces es justamente, yo creo que fue muy rica la sesión para empezar a avanzar en ese cruce entre la lectura de las posibilidades tecnológicas que están involucradas en la discusión de la criptomoneda, pero además dar un pasito más allá en la reflexión en términos de impacto en la economía. Y ahí sí, la teoría económica nos puede ayudar a interpretar un poco mejor ese fenómeno sin estar perplejos delante de ello, ¿no? En ese sentido, muchísimas gracias a nuestro conferencista, a nuestros comentaristas, muchas gracias a ustedes. Una vez más, hemos tenido problemas con el webcasting, pero se grabó la sesión, entonces a la brevedad lo vamos a subir a la página de YouTube del Seminario de Economía Fiscal y Financiera, SEMECOFIN, y ahí dejamos la liga en el Facebook del Instituto para que aquellos que quieran ver una vez más nuestro evento. Ahí está. Muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde.